Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de 180 grados podcast. Hoy quiero conversarte acerca de la inspiradora vida y obra de Jeremy Camp, un cantautor cristiano que marcó la vida de millones de personas con sus canciones llenas de fe y honestidad. Dale un giro a tu vida. 180 grados podcast. Para comenzar, por allá en el año 2020, llega a las plataformas de streaming la película Mientras estés conmigo, que se perfilaba como una película romántica con una historia de amor y fe. Tuvo los niveles en ese entonces, recién estábamos saliendo de pandemia, los niveles más altos de reproducción en su género. Pero yo quiero contarte cuál es la historia detrás de esta exitosa película. La historia empieza con Jeremy, quien nace en Indiana en 1977 y quien desde muy joven tuvo un gran interés por la música, especialmente por la guitarra. A sus 17 años, Jeremy atraviesa una crisis en su juventud y su padre, que era un pastor, pues comienza a acercarlo a los caminos de Dios. Pero pues su resistencia a la fe, su resistencia a la palabra, a la Biblia y toda esta vida de fe, lo llenó de muchos conflictos, pero al fin sus necesidades y sus vacíos y especialmente su interés por la guitarra, porque a través de su padre le regala una guitarra y comienza a llevarlo por este camino de la música, y es así como Dios usa la música para enamorar el corazón de Jeremy a sus 17 años. Entonces él comienza a experimentar un cambio radical en su vida, se convierte al cristianismo y encuentra cómo la fe va cambiando su perspectiva y lo lleva a enfocar su música. Pues él ya estaba tocando la guitarra, pero comenzó a enfocarse en temas más espirituales. En este camino, Jeremy comienza en su vida y conoce a Melissa. ¿Sí? Unos años más adelante conoce a Melissa, quien es una chica cristiana, y ella pues al principio se resiste mucho, pero Jeremy todavía tiene, a pesar de que ya conoce de Dios, a pesar de que ya va en ese proceso, tiene muchos conflictos como joven en su vida. Y Melissa es el instrumento que Dios usa en ese momento para cautivar a Jeremy, no solo en la parte sentimental, sino que esta mujer comienza a mostrarle a Jeremy una fe diferente, un Dios diferente, y comienza a través de la vida de esta joven a llevar a Jeremy a tener un encuentro personal con Dios, porque esta joven siempre hablaba del amor de Dios, siempre hablaba de cuán Dios era muy bueno con ella, y esto comenzó a impactar, aparte de sus talentos y sus cualidades de esta talentosa joven que pues también enseñaba de la Biblia y muchas cosas bonitas que tenía en su servicio a Dios. Y Jeremy se enamora de todas estas cosas. Y bueno, hasta allí todo va transcurriendo, digamos, dentro de un ámbito normal, ¿no? Jeremy pues se casa con Melissa, unos años más adelante se casa con Melissa y comienza una exitosa carrera musical en escenarios, inspirando la vida de muchos jóvenes, adolescentes y también personas más mayores. Y hasta ahí todo, digamos, va bien, ¿no? Podríamos decir, es una historia maravillosa de amor, de fe, de Dios allí involucrado en todo. Pero pasa algo que no está dentro de los planes de Jeremy. Y es que en el año 2001 a Melissa le diagnostican cáncer de ovario. Y empieza una larga lucha contra esta enfermedad. En muchos de los conciertos a los que ella siempre lo solía acompañar, terminaban a veces orando. Él invitaba a todos los asistentes a que oraran por ella. Pero a pesar de todos estos grandes esfuerzos, Melissa fallece en el año 2003. Y en este evento trágico marcó profundamente a Jeremy y lo llevó a cuestionar su fe.
cómo se refleja el dolor en Jeremy, cómo trasciende esta tragedia en la vida musical, familiar y personal que Jeremy tenía en ese momento, en sus éxitos. Resulta que en medio de su tragedia y el conflicto con su fe, Jeremy se aleja un poco de la música, se aleja de todo lo que tiene que ver con el ministerio que tenía, con toda la vida que tenía pública, y atraviesa mucho dolor y mucha tristeza. Y un día, en un ataque de dolor y rabia, toma la guitarra con la cual empezó todo y que lo inspiró a todo esto y la destruye, intentando dejar atrás toda esa historia, porque Melissa hacía parte también de sus éxitos, de su éxito musical, así que él quería enterrar junto con ella todo eso que creía él era su felicidad, que se había ido con ella por la tragedia. Lo que no se esperaba Jeremy es que cuando destruye la guitarra, esto obviamente son datos revelados en una entrevista, encuentra un papel. Había un misterioso papel en la guitarra y Jeremy lo lee. Hay una frase que cautiva el corazón de Jeremy, y la frase decía: I still believe. En español, todavía creo. Ese papel había sido escrito por su esposa fallecida unos años atrás, cuando estaban en medio de toda la crisis de su enfermedad, y ella lo había escondido dentro de la guitarra. Cuando Jeremy encuentra este papel, se derrumba en dolor y en llanto y tiene un encuentro personal con Dios en ese momento. Y a través de este papel, Dios comienza a levantar a Jeremy. Este papel inspira una canción que se convirtió en aquellos años en un himno de esperanza y fe, que es la famosa canción I Still Believe, que le dio título en español a Todavía Creo. Y esta canción refleja toda la lucha, ¿no? Él plasma en esta canción, él la compone después de leer este papel, y compone y plasma en ella toda la lucha que él atravesó con el dolor, y luego como toda su determinación a través de ese impulso extra que le dio su esposa con ese papel, y cómo se refugia en Dios a pesar de las circunstancias que estaba atravesando. En una entrevista que le hicieron a Jeremy en la revista People, dijo: esta fue la parte más dolorosa de mi vida. Yo creía que por la fe Melissa se iba a curar y que viviríamos una larga vida, una larga historia juntos, felices, y que tendríamos hijos. Fueron las palabras de Jeremy en aquella entrevista. Pero lo cierto es que la pérdida de Melissa fue una tragedia que casi acaba con él. Pero fueron esas mismas palabras las que ella plasmó en ese papel, esa frase, las que Dios usó para levantarlo, para llamar su atención y atraerlo otra vez a él. Entonces Jeremy después empieza a usar su tragedia para llevar esperanza a millones de personas, comienza a levantarse a millones de personas que, como él, como tú, como yo, atravesamos cosas difíciles. Empieza a escribir canciones que expresaban su dolor, su ira, su búsqueda de sentido y de fe en medio de las circunstancias a las que tú y yo nos hemos enfrentado muchas veces. Y entonces en el año 2004 lanza el álbum Restored, que en español se traduce como Restaurado, y fue el álbum con el que Jeremy cierra, por así decirlo, ese capítulo de tragedia, porque es un álbum que es tributo a su esposa y es el testimonio de su viaje de fe en medio de la crisis. Y esa es la manera en que yo, leyendo todo esto y investigando sobre toda la historia, veo cómo Dios quiere obrar en tu vida, en tus luchas, en tus tragedias, en tus dificultades. ¿Sabes? Yo con esta historia recuerdo las palabras de Jesús por allá en Mateo 28:20, cuando él dijo: he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Siempre estuvo Dios con Jeremy, siempre. A pesar de que tuvo una crisis de fe, lo que me encanta de esta historia es que él presenta la fe como algo real, no como, digamos,
ese misticismo que es que nosotros los cristianos no sufrimos, no nos pasa nada malo, que con Dios todo es sencillo. Pero lo que me muestra Jeremy es una fe real, una fe que tiene luchas a veces, pero una fe que es tan fuerte que termina llevándote a Dios, termina llevándote a la esperanza en Cristo. Y esto también lo puedo afirmar con lo que dice el Salmo 28. El salmista también atravesó muchas crisis. Me encanta y te invito a leer los salmos porque son oraciones en momentos de crisis, de dificultad, de gozo, en todo tipo. Y en el Salmo 28:7 dice: el Señor es mi fortaleza y mi escudo. En Él confía mi corazón y me ayuda, por lo que se regocija mi corazón. Y muy de la mano de lo que le pasó a Jeremy, dice: con mi canto le alabaré, con mi canto le alabaré. Definitivamente la música de Jeremy Camp en ese momento conectó con muchas personas que enfrentaban situaciones muy similares. Éxitos, como te contaba, de I Still Believe, que es Yo Sigo Creyendo, es lo que se traduce el título de la canción, inspirado en ese papel que estaba en la guitarra, conectó y se convirtió en un faro de luz para millones de personas. Sus canciones durante todo este tiempo han ofrecido consuelo en momentos de dolor, inspiran a seguir adelante a pesar de las adversidades y nos recuerdan que nunca estamos solos en nuestra lucha. Y aquí el legado de Jeremy. Años más tarde, bueno, aquí viene algo, parte interesante de la historia que también quiero contarte. Años más tarde, bueno, Jeremy se había dedicado a continuar su carrera musical. Había vuelto a hacer conciertos, había vuelto a servir, había vuelto, retomó su vida después de toda esta tragedia, porque digamos también era un sueño de su esposa, la que había fallecido, que él tuviera esa carrera, porque era una forma en la que Dios llegaba a muchas personas. Y en ese camino Jeremy un día conoce a Adrián. Adrián, curiosamente, fue una joven a la cual en uno de los tantos conciertos, ahí cuenta en la entrevista que cuando él se encuentra con ella, porque ella le cuenta que ella había estado en uno de los últimos conciertos en los cuales habían orado por su esposa, y que las palabras de la esposa de que todavía había esperanza, estando totalmente enferma, la esposa en el concierto dice, agradece la oración y dice que todavía hay fe en medio de la crisis. Dice que Adrián estaba atravesando momentos muy duros en su vida y esas palabras la inspiraron para salir adelante. Años después, mira, se encuentra con Jeremy, se conocen, comienzan a raíz de todo el contexto de la historia de su esposa y se conocen, comienzan una amistad muy bonita y terminan casándose. Entonces se casa con Adrián y actualmente pues esa es su esposa y con ella tiene 3 hijos. Aquí también vale la pena que te mencione esto. También es un testimonio porque por la enfermedad, Melissa, su primera esposa, nunca pudo tener hijos a pesar de que siempre lo anhelaron con Jeremy. Pero en esta segunda oportunidad Jeremy experimenta no solo una nueva esperanza en el amor, sino que el milagro por el que muchas veces oró con Melissa, los hijos. Jeremy Camp continúa siendo una figura importante en la música cristiana contemporánea. Ha lanzado numerosos álbumes exitosos. Ha recibido premios por su trabajo y ha compartido escenario con grandes artistas en el género. Nos muestra que el amor de Dios es más grande que cualquier dolor o pérdida. Así que la historia de Jeremy, quiero que te invite a tener fe. Encuentres esperanza en Dios, en Cristo, en Jesús. Encuentres fortaleza. No sé cuál es tu crisis, no sé cuál es tu tragedia, pero esta historia me recuerda de que el amor de Dios y el poder de Dios es mucho más grande que lo que estás viviendo. No hay tragedia en la que Dios no pueda llegar y cambiar las cosas. Puedes refugiar en Él. Mi pregunta es, ¿y tú? ¿En qué te estás refugiando actualmente? Bueno, yo debo confesar que esta historia tocó mi corazón cuando la conocí por primera vez y lo ha hecho muchas veces. Siempre que tengo la oportunidad de hablarla, vuelve y me quebranta. Por eso te la traje en este episodio de 180 grados podcast. Espero sea de bendición para tu vida. Te doy las gracias por estar conectados con
con 180 grados podcast. Quiero invitarte a que hagamos comunidad juntos en Instagram. Encuéntrame como @180 grados podcast live. Así, @180 grados podcast live. Y puedes, sígueme y yo todo el tiempo estoy publicando mensajes de fe para alimentarte, dosis de fe para alimentar tu espíritu. Bueno, nos estaremos escuchando en un próximo episodio. Bendiciones. No te pierdas ningún episodio. Sigue 180 grados podcast en Spotify. Activa la campanita y prepárate para transformar tu vida desde adentro hacia afuera.